Bueno, este video servirá para describir cómo se puede implementar un graph-set en el PLC Tuido. Para ello se hará por estructura. La primera estructura que se va a programar es la estructura lineal. Para ello se debe crear un nuevo proyecto. En ese proyecto se le debe dar un nombre. Estructuras graph-set. Y se va a guardar en una carpeta que previamente se haya creado. En este caso, se va a guardar en la carpeta graph-set con Tuido. Esto es lo que se hace en la pantalla proyecto. Se le da nombre y se guarda. Crear. Posteriormente, en la pestaña de escribir, se va a trabajar con la base compacta TWDL-CAA40DRF. Realmente se puede trabajar con cualquier tipo de CPU. Todas ellas soportan el lenguaje graph-set. Programar. Definir símbolos. En definir símbolos vamos a ingresar cada uno de los símbolos. En este caso vamos a trabajar con 12 pulsadores normalmente abiertos que se llamarán S0 y corresponde a la entrada 0. Bueno, aquí en la tabla de símbolos se puede observar que se van a utilizar 12 pulsadores normalmente abiertos, S0, S1, S2 hasta S11. Además también dentro de los graph se va a hacer una temporización, a la cual se le asigna una memoria. Como se puede observar, este es el graph lineal que se va a programar. La salida 2 activa, la etapa 2 activa la salida Q00. La etapa 4 activa la salida porcentaje Q02. En este momento se puede guardar, se va a editar programas. Lo primero que debemos hacer es crear 3 secciones. La primera sección la podemos llamar tratamiento previo. ¿Lo vamos a utilizar para qué? Para decirle el siguiente código. S5 S5, cuando llegue la señal S5, puedo en este sentido, cuando llegue, se presente la señal S5 o la entrada 5, voy a activar el bit porcentaje S21. ¿Qué significa? Es inicialización del graph-set. Cualquier etapa que esté activa, al activarse este bit sistema, se va a ir a la etapa inicial, en este caso a la etapa 1. Lo segundo que voy a hacer es insertar otra sección. A esta sección la voy a llamar tratamiento secuencial. En tratamiento secuencial se va a describir cada una de las estructuras en términos de etapas y transiciones. Esta estructura se va a describir de la siguiente manera. Se tiene que definir pass_ini y se dice, estando en la etapa inicial 1, al llegar a ese 0, activa la etapa 2. Insertar otro renglón. Estando en la etapa pass_AR, estando en la etapa 2, S1,
o S4, activa la etapa 3. Se inserta otro renglón. Estando la etapa 3, S2, activa la etapa 4. Se ingresa otro renglón. Estando la etapa 4, S3, activa la etapa 1. Ahí termina la parte secuencial de ese graph. Ahora se hace necesario hacer algo que se llama declarar el tratamiento posterior con otra sección. Se llamará en ese tratamiento posterior. Este tratamiento posterior debe iniciar solo una vez con la declaración de pass-post. Indica que todo lo que de ahí para abajo son líneas que pertenecen al tratamiento posterior. Y el tratamiento posterior se usa para declarar lo que son las acciones de cada una de las etapas. En este caso, la etapa 2. La etapa 2 activa la salida porcentaje Q00. De aquí en adelante ya no se necesita declarar más y darle ningún tipo de señalización a estas etiquetas. La etapa 3, porcentaje X3, activa porcentaje Q0.1. Se puede copiar, insertar uno nuevo, pegar y decir que la etapa 4 activa porcentaje Q02. Este renglón debe eliminarse. Ahí ya ha terminado la programación completa de ese ejemplo. Solo bastaría entonces revisar un poco, analizar el programa y verificar que no haya ningún error de sintaxis donde aparecen todos estos renglones en verde y validar. Entraríamos entonces al proceso de simulación. La simulación de este programa se puede realizar fácilmente con este icono. Aquí ha cargado el programa del PLC virtual. Recordemos que todas las entradas son son normalmente abiertas. Podríamos utilizar la herramienta lupa para poderlo ver mejor. Ahora podemos dar aquí simplemente play, ejecutar. Aquí podemos darnos cuenta de que no hay ninguna etapa activa, porque hay un código que dice que solamente se van a inicializar las etapas si se pulsa la entrada 5. Ahí está. Entonces ya contamos con el GraphSet con el paso inicial. Para pasar de la etapa 1 a la 2 con la entrada S0. Y se activa la salida Q00. Para pasar de la 2 a la 3 hay que pulsar S1 o S4. Pasa al paso 3. En el paso 3 activa porcentaje Q01. Para pasar de la etapa 3 a la 4 debe de pulsar S2. En el paso 4 activa la salida porcentaje Q02.
Y para pasar del 4 a la etapa 1 debe de pulsarse la entrada 3. Recuérdense que la entrada deben de darle clic para que aparezca el 1 y darle un clic para volver a dejarlo en estado lógico 0. Hasta ahí llega la simulación y representación en GraphSet de una estructura lineal en el PLC Tuido. En este caso, se va a adicionar un GraphSet cuya estructura es alternativa. Para ello, se va a adicionar dentro de la sección de tratamiento secuencial, se va a adicionar el tratamiento, la estructura alternativa. Y esta estructura alternativa en su parte secuencial comienza entonces declarando la etapa inicial 6. Estando en la etapa inicial 6, si carga S6 y S7, activa la etapa 5. Bueno, estando en la etapa inicial 6, al llegar las condiciones S6 y S7, activa la etapa 7. Agrega un renglón. Como es una estructura O, a esta parte no se le va a agregar ningún tipo de etiqueta. Ella va a quedar como estándar. Y se va a leer entonces como S6 y S8. Numeral 8. Esta parte se va a leer como, estando en la etapa inicial 6, al cumplirse S6 y S7 se va a activar la etapa 7. O, aquí se va a interpretar como esto es un comentario, o si se cumple S6 y S8, activa la etapa 8. De aquí en adelante se describe entonces la activación de cada una de las etapas. Estando la etapa Pass AR, estando la etapa 7, al cumplirse temp 1, numeral 9. Pass AR 8, estando en la etapa 8, si llega la señal S9, activa la etapa 10. Estando en la etapa 9, y llega la señal S8, activa la etapa 6. Estando en la etapa 10, Pass AR 10, y llega la señal S10, activa la etapa 6. Ahí termina la declaración del tratamiento secuencial de la estructura alternativa. Ahora, en el tratamiento posterior, en la sección que dice tratamiento posterior, se van a agregar las acciones de cada una de las etapas. En la etapa 7, activa Q03. Y se puede copiar
pegar. Dice la etapa 7 activa porcentaje Q03. La etapa 8 activa Q04. La etapa 10 Q05. Existen también, y debe analizarse la situación, que la etapa, tanto la etapa 9 como la etapa 4 activan Q02. Entonces en este software se debe de declarar de la siguiente manera: tanto la etapa 4 como la etapa 9 activan porcentaje Q02, la salida 2. Este software no permite que se le asigne un renglón denominado etapa 4 activa Q2 y etapa 9 activa Q2. No, deben ser así. Se deben agrupar las señales que activan una salida en un solo renglón. Además, también se debe tener en cuenta que la etapa 7 se debe utilizar para activar una temporización. Entonces, se llama un temporizador. El temporizador que se va a utilizar es el tipo, el número 1. Quiere que se trabaje en segundos, 3 segundos. Se va nuevamente al programa y aquí se asigna que la etapa 7 activa la temporización y después de la temporización va a activar la memoria que se llama tempor. Ahí ha terminado lo que corresponde a la descripción dentro del PLC Tuido de la estructura alternativa hecha en Graphics. Ahora se puede proceder a su simulación. Bueno, se va a proceder a hacer la simulación de este programa correspondiente a la estructura alternativa. En este momento podemos iniciar la simulación. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Dentro de la programación existe una entrada que es la entrada 5 que se debe de activar para que se activen las etapas iniciales. En este caso, cuando pulse la entrada 5 o S5 se debe activar el paso 1 y el paso 6. Ahora, el programa que se va a probar es la secuencia alternativa que comienza con la etapa 6. Para ello, si quiero ir hacia la etapa 7, entonces debo activar la entrada 6 y 7. Ahí se va al paso 7. Después de un tiempo se va para el paso 9. En la etapa 9 activa porcentaje Q02. Para pasar de la 9 a la 6 debo de pulsar la entrada 8. Se fue para la etapa 6. Estando en la etapa 6 y se desea ir a la etapa 8, debe pulsarse S6 y S8. Se fue para la etapa 8. La etapa 8 activa la salida porcentaje Q04. Para avanzar de la 8 a la 9 es con la entrada S9. Se va al paso 10. El paso 10 activa la salida 5. Y para pasar de la 10 a la 6 es con S10. En este caso se va
a programar un ejemplo de estructura simultánea de Grafset a un equivalente de Arduino, de Tuido. Para ello, en la sección de tratamiento secuencial se va a agregar un renglón donde se dice esos son comentarios, esto no hace parte de la programación. Se declara una etapa inicial 12. Al llegar la señal S11, se activarán inmediatamente la etapa 14 y la etapa 15. Estando la etapa inicial 12, si se cumple la señal S11, se activará la etapa 14 y 15 en forma simultánea. El siguiente renglón se pueden ir describiendo entonces cada una de las etapas. Se dice que un flanco ascendente de S3 estando la etapa 14, si llega un flanco ascendente de S3, activa la etapa 16. Estando en la etapa 16, vas a R16 y llega S7, activa la etapa 18. Estando en la etapa 15, se puede copiar, pegar. Estando en la etapa 15, ya la señal S4, activa la etapa 17. Se pega. Estando en la etapa 17, llega la señal S6 y activa la etapa 19. Ahora, la programación para la salida de cada uno de los caminos simultáneos es la siguiente. Estando en la etapa 18, y se cumple la condición S0 y etapa 19, numeral de 19, que significa desactive todas las etapas anteriores y active la etapa 12. Exactamente lo mismo se va a hacer con el cierre de del otro camino. Estando en la etapa 19, se cumple S0 y etapa 18, numeral de 18 y active la etapa 12. Ahí termina la descripción de la parte secuencial de la estructura simultánea. Ahora, en el tratamiento posterior se van a adicionar las salidas. Aquí por lo menos se tiene previsto, se copia, se pega y se dice que la etapa 14
activa la salida porcentaje Q 0.6 y que la etapa 15 activa la salida Q 0.7. Al finalizar se le da aquí un clic en analizar programa para verificar si no existe algún error de sintaxis. En este momento se puede proceder a la simulación de esta estructura. En este momento ya es posible hacer la simulación de la estructura simultánea previamente programada. Aquí podemos ver que necesitamos pulsar la entrada 5 para poder visualizar o activar las etapas iniciales. Hemos programado el paso 1, la etapa 6 y etapa 12 como etapas iniciales. Nos vamos a concentrar en el graph que tenemos aquí a la derecha. El graph nos dice que si se pulsa S11, las etapas que se van a activar serían la 14 y la 15. Para avanzar de la etapa 14 a la 16 debo pulsar S3. Miren que en la 14 y 15 las salidas que están activadas son las 6 y las 7. Al pulsar S3, avanza entonces de la 14 a la 16, quedando entonces activos la 16 y la 15. Para avanzar de la 16 a la 18 con pulsador S7. En este caso estarían entonces la 18 y la 15. Solamente estaría activo la salida Q07. De la etapa 15 para avanzar a la 17 es con S4. Fíjate que el enlace se encuentra en la 17 y 18. Una de las características de esta estructura es que no se puede avanzar a la etapa 12 si no se ha llegado a las etapas 18 y 19. Como está en la 17 y en la 18, se va a pulsar ese 0 a ver cuál es el efecto. Ese 0 tuvo un efecto en el primer programa porque es una condición para pasar del paso 1 al 2, pero no es una condición para pasar del 18, para avanzar en este graph. Es decir, mientras no esté el 18 y 19, ese 0 no va a hacer que avance la etapa 2. Como está en la etapa 17, al pulsar ese 6, ahora en este momento sí está la etapa 18 y 19. Al pulsar ese 0, va a retornar nuevamente a la etapa 12. Este video deja claridad sobre la forma como se puede implementar cualquier estructura GraphSet en el PLC Tuido.